Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso necesitamos, por eso nos hace tanto bien y por eso todos los días nos encontramos buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el maravilloso capítulo 11 del libro de los Hebreos, donde aparecen los héroes de la fe. Es algo así como una galería de héroes de la fe. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al meditar en tu palabra, pedimos que nos bendigas para entenderla y también para aplicarla a nuestra vida. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 11 del libro de los Hebreos comienza definiéndonos qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Es por la fe que los antiguos alcanzaron buen testimonio. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, la fe es esencial para aceptar la existencia de Dios y sus promesas para nuestra vida, como así también la esperanza de eternidad. Y ahora el apóstol va a hacer una pasada rápida a lo largo de la historia, haciendo un resumen de cómo es que vivieron algunos por la fe. El primero es Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios, versículo 4, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Porque Abel, por la fe, hizo las cosas a la manera de Dios. El segundo personaje aparece en el versículo 5, Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, Enoc vivió para agradar a Dios. El versículo 6 completa la definición de la fe para decir, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. El tercer personaje en esta galería de héroes de la fe es Noé. Y el versículo 7 resume la historia de Noé de esta manera. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Noé no tuvo miedo al ridículo y aceptó, obedeció el plan de Dios. El cuarto personaje es Abraham. El versículo 8 resume su vida de esta manera. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Abraham fue obediente, fue a donde no sabía porque Dios lo mandó, mientras soñaba con la ciudad nueva cuyo arquitecto es Dios. El quinto personaje aparece en el versículo 11 y es Sara. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Porque por la fe, Sara nos muestra que Dios es Dios de lo imposible. En el versículo 13 nos encontramos
con que esta lista se complementa y se alarga. En la fe murieron todos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero en realidad anhelaban algo mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, dice versículo 17, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. ¿Cómo es que tenía que entregar el único hijo que Dios le había prometido darle? Cuando en realidad Dios le había prometido una multitud de descendencia. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. El versículo 22 nos habla de la fe de José, que tuvo esperanza y antes de morir ya dijo dónde lo tenían que sepultar porque había creído en la tierra que iban a recibir. El versículo 23 nos habla de Moisés, que por la fe rehusó ser hijo de la hija del faraón porque quiso jugar su suerte con el pueblo de Dios. Renunció, prefirió el maltrato porque aceptó recibir las riquezas del oprobio de Cristo antes que el tesoro de los egipcios. Por la fe dejó Egipto, dice versículo 27. Por la fe celebró la Pascua, dice versículo 28. Por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca, dice versículo 29. Por la fe cayeron los muros de Jericó, dice el versículo 30. Versículo 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Sí, hasta los incrédulos, hasta los paganos y hasta una prostituta pudo alcanzar la salvación cuando por intermedio de la fe aceptó la oportunidad que Dios le estaba dando. Versículo 32, San Pablo tiene que hacer un resumen, así como yo tengo que hacer un resumen para cerrar nuestro programa de hoy. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. 33, todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Versículo 36. Otros experimentaron oprobios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, dice el versículo 39, ni de los que fueron nombrados por su nombre, o de los que fueron generalizados por sus actitudes, ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Y aquí lo maravilloso de este capítulo, usted también hace parte de este capítulo, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. El capítulo 11 de los Hebreos con los seres de la fe es tan incompleto. Falta usted, falto yo, faltamos nosotros, faltan todos los que aceptemos a Dios. Ellos
Aunque alcanzaron buen testimonio, todavía no recibieron lo prometido. Duermen el sueño inconsciente de la muerte hasta la gloriosa mañana de la resurrección, para que ese día, cuando el Señor regrese, los que descansan en Cristo, más los justos transformados, puedan recibir la misma herencia de la eternidad. Sí, queridos, nosotros también podemos ser parte de los héroes de la fe y de la conquista de la eternidad. Yo quiero ser parte del reino de Dios. ¿Y usted? Dígale a Dios lo que necesita y quiere su corazón. Señor, gracias por este reino ofrecido. Nosotros también queremos ser héroes de la fe. Queremos ponerte en primer lugar. Queremos renunciar al mundo. Queremos vivir como tú pides. Queremos confiar en ti como el Dios de lo imposible. Queremos amarte, obedecerte, seguir tu enseñanza y ser ciudadanos de tu reino. Bendícenos a todos y danos fuerzas y fe suficiente para ser parte de tu eternidad. Nada merecemos, pero agradecidos te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Gracias, muchas gracias por su compañía de hoy y de siempre. Nos reencontramos mañana buscando ser reavivados por la palabra del Señor.